Buenos días para todos. Esperamos se encuentren muy bien y sanos en sus casas. Queremos agradecer de antemano a todas las personas por conectarse y acompañarnos en nuestro webinar laboral. El día de hoy vamos a hablar sobre la extensión del programa de apoyo al empleado formal PAEF y nos enfocaremos en informarte acerca de los aspectos y requisitos acerca de este programa. Esta sesión estará liderada por Adriana Hincapié, directora de Servicios Laborales, y Miguel Fandiño, gerente de impuestos. Por otro lado, queremos informarles que la sesión de hoy será grabada y posteriormente será montada en nuestra página web para que puedan revivir este webinar. Los invitamos a escribir sus preguntas en la caja del cuestionario o en el chat para que éstas sean respondidas por nuestros expertos. Sin más preámbulos, le damos nuevamente la bienvenida a nuestros conferencistas y damos inicio a esta sesión. Adelante. Ahora sí. Muy buenos días para todos. Como les decía Juan, mi nombre es Adriana Hincapié y soy miembro del equipo de consultoría laboral y migratoria de PwC. Junto con Miguel Fandiño quisimos traer este tema para nuestro webinar del día de hoy, porque como saben, hemos estado escuchando que próximamente se expedirá la nueva norma que va a extender el PAEF, o el beneficio del programa de apoyo a los empleos formales. Y por eso queríamos recordar con ustedes cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio y adicionalmente contarles cuáles son esas novedades que está trayendo esta norma que va a extender el beneficio. Entonces, si me ayudas con el primer slide, por favor, Juan. Perfecto. Entonces, para recordar un poco, el programa de apoyo al empleo formal PAEF se crea con el decreto 639 de 2020, que posteriormente fue modificado por el decreto 677 y posteriormente por el decreto 815, ya que se fueron arreglando ciertas cosas en el camino, como pronto podemos recordar que al principio no cubría como beneficiario a las personas naturales, se extendió, que en un principio solamente se iba a dar este aporte económico en los meses de mayo, junio y julio, se extendió a agosto. Fue reglamentado o está reglamentado por la resolución 1129 de 2020 y como lo conversábamos, pues su finalidad o la finalidad por la que fue creada este programa fue mitigar el deterioro de las condiciones económicas y las consecuencias que trajo pues esta crisis de la pandemia del COVID-19. Este se trata de un programa social del Estado que otorga un aporte monetario correspondiente al 40% del total de un salario mínimo legal mensual vigente, que como sabemos es individualizado, es un beneficio individualizado, como lo recordaremos más adelante. Se calcula un número de personas y respecto de esto se da el apoyo económico y actualmente solamente existe o solamente aplica hasta el mes de agosto de 2020. Lo que se busca con esta nueva normatividad que hemos oído debe salir ya en estos días porque entendemos ya fue aprobada en el Senado, es que se amplíe el programa hasta el mes de marzo de 2021. Juan, si me ayudas con el siguiente slide, por favor. Recordemos entonces quiénes son o quiénes pueden ser los beneficiarios del PAEF. Los beneficiarios del PAEF son las personas naturales, las personas jurídicas, los consorcios y las uniones temporales, y nos trae como novedad o nos trae una mención expresa esta nueva normatividad que va a ser expedida, y es que se refiere expresamente a que también serán beneficiarias las cooperativas de trabajo asociados y serán también beneficiarios los patrimonios autónomos. ¿Qué requisitos tienen que cumplir estos beneficiarios? Tienen que haberse constituido antes del 1 de enero de 2020, esto refiriéndonos a personas jurídicas. Deben estar inscritos en el registro mercantil y haber realizado su registro o haberlo renovado por lo menos en el año 2019. Acá también nos estamos refiriendo a personas naturales. Y en el caso de los patrimonios autónomos, las entidades sin ánimo de lucro y las uniones temporales, pues no deben cumplir el requisito de registro mercantil porque no están obligadas, pero sí deben aportar su NIT y también demostrar que son declarantes del impuesto de renta. Podemos seguir al siguiente slide, por favor. ¿Cuál es el valor de este aporte? Y vamos a ver algo muy interesante. Adriana, disculpa, yo quisiera, antes de pasar al siguiente punto, hacer un comentario preliminar al respecto de los beneficiarios de este programa. Y claro es que sí, si quieres, ¿nos devolvemos en el slide? No es necesario, si quieres lo hago rápidamente. Y es que los beneficiarios de este programa, la norma, que es el decreto ley 815 del 2020, estableció
que únicamente se podrá acceder a este beneficio por cuarta vez. Es decir, quien intente aplicar a este beneficio por quinta vez, pues ya no va a poder acceder al mismo porque esta disposición normativa no fue o no está en proyecto de modificación y tal cual como pasó a sanción presidencial, luego de haber superado el informe de conciliación, pues no se evidencia que la intención haya sido modificar y ampliar para que quienes deseen acceder a este programa puedan aplicar durante todos los meses que estará vigente. Ok, Listo. sí, la verdad, sí, teníamos que hacer la mención sobre eso. Digamos que cuando uno ve el 639 y después viene el 677 y el 815, eso sí se modificó. Sin embargo, ahora vemos el proyecto, como lo dice Miguel, y acá no nos están modificando a que las personas que ya hayan recibido este beneficio por una cuarta vez puedan volver a solicitarlo, o no se modifica ese numeral para decir por quinta, sexta, séptima, octava vez. Entonces, nos queda esa duda de si quiere decir que las personas que ya recibieron el beneficio por los meses que está establecido actualmente vayan a poder solicitarlo nuevamente, pero ya veremos si eso va a ser un cambio de última hora tal vez, o si definitivamente lo están limitando y solamente personas nuevas, o digamos nuevos beneficiarios van a poder acogerse al beneficio. Gracias, Miguel. Entonces, ahora sí vamos a recordar cuál es el valor del aporte. Entonces, para saber el valor del aporte, primero tenemos que saber cuál es el número de empleados. La norma nos dice que el número de empleados o el número de empleados a establecer para efectos de pagar este aporte económico será la comparación entre aquellos reportados en el PILA en el mes de febrero y aquellos reportados en el PILA en el mes inmediatamente anterior al que yo estoy solicitando el beneficio, con ciertas características, tienen que ser empleados directos, que hayan cotizado el mes completo, con un ingreso base de cotización de al menos un salario mínimo legal mensual vigente y que no tengan una novedad de suspensión temporal o de licencia no remunerada, la novedad es SLN. Acá nos trae un cambio grande este proyecto y es que dice, los empleados deberán corresponder al menos en un 50% a los trabajadores individualmente considerados reportados en el PILA correspondientes al periodo de cotización del mes de febrero. Si recordamos, la normatividad anterior nos hablaba de un 80% y no de un 50%. Sin embargo, y esa fue una duda que nos surgió bastante al principio cuando salió el PAES, y es, no sabíamos si esto quería decir que solo ese respecto del 50% de la planilla de febrero me iban a dar el beneficio, pero eso después se aclaró y es, como esto es un beneficio individualizado, tenemos que darle por lo menos en este caso al 80% de las personas que estaban en febrero, pero no quería decir que respecto de los demás trabajadores no pudiéramos recibir el beneficio. Y digamos que acá creo que lo aclaran un poco en este proyecto, en el texto de este proyecto del decreto, y es que dicen, en cualquier caso, y lo textual, para obtener este beneficio no existe requerimiento alguno de mantenimiento del tamaño de la planta de empleo del respectivo empleador. Que era lo que les venía diciendo, al principio surgieron muchas dudas respecto a, ¿quiere decir que yo tengo que mantener o tener las mismas personas que tenía en febrero? La respuesta es no, simplemente que como se trata de un beneficio individualizado y los que aplicaron el beneficio saben que a uno le daban más o menos la lista de personas, pues tienen que concurrir por lo menos, en el caso anterior, un 80% de las personas que estaban en febrero, y lo demás respecto de la fórmula era una repartición, digamos que aleatoria, y en este caso no lo van a cambiar al 50%. En ningún caso el beneficio o el aporte estatal puede exceder del número de trabajadores que había en el PILA de febrero. Obviamente tampoco va a poder exceder respecto del número de trabajadores del PILA del mes inmediatamente anterior respecto del que hacemos la comparación. Acá entra una modificación muy interesante, y es que si bien el valor del aporte estatal del PAES es el 40% de un salario mínimo legal mensual vigente, este proyecto aprueba que el valor sea mayor, es decir, sea del 50%, en el caso de que entre los beneficiarios haya mujeres o personas de la industria del turismo o de la industria gastronómica. Obviamente todos sabemos que el turismo y la gastronomía son las industrias, digamos, más afectadas por el tema del COVID, y adicionalmente y desafortunadamente cuando vemos las estadísticas, quienes más han perdido el empleo durante esta pandemia han sido las mujeres, y creo que por eso la intención de aumentar de un 40 a un 50, si se trata de mujeres, pues será
precisamente tratar de salvaguardar el trabajo de las mujeres. Entonces, miren que por regla general, el aporte va a ser un 40% del salario mínimo legal mensual vigente, salvo ciertas industrias, y salvo que dentro de esta lista o esta depuración de personas tengamos mujeres, en cuyo caso, respecto de las mujeres se multiplicará por el 50% y respecto de los hombres sobre el 40%. Esto obviamente no es, o sea, no es acumulativo. Si yo soy de la industria o del turismo, pues recibiré 50% respecto a todos mis trabajadores, independiente de que sean mujeres o hombres. Podemos seguir con el siguiente slide. Acá les traigo un ejemplo de cómo en su momento la UGPP creó la fórmula para calcular cuál era el número de trabajadores que se iban a beneficiar. Fue una fórmula que, digamos, nos tuvieron que explicar bastante y por eso yo prefiero poner la cartilla que es pública de esta entidad para entender un poco cómo se hace el cálculo y de alguna forma pensar cómo se irá a hacer ahora que nos cambiaron el 80% de coincidentes al 50%. Entonces, ¿cómo nos lo explicaba la UGPP en esta cartilla? Y les explico el ejemplo de cómo vamos a calcular el número de trabajadores respecto a los cuales va a recibir el aporte. Nos dice, si yo tengo un 100% de cotizantes en febrero, y hay que tener en cuenta que se toma el total de la pila de febrero, salvo obviamente los aprendices, en febrero no hay ningún tipo de salvedad, y tomo el total de cotizantes de la planilla del mes anterior al cual yo estoy solicitando el beneficio, pero acá sí tengo que hacer una depuración, y es que tengo que retirar a aquellas personas que no trabajaron el mes completo o que tienen novedad de licencia no remunerada o suspensión de contrato, o que cotizaron con un ingreso base de cotización menor al mínimo. En este caso, en este ejemplo, nos están diciendo son 80 personas. Y me dan un número de coincidentes. ¿Cómo se establecen los coincidentes? Pues las personas que estaban vinculadas en febrero y siguen vinculadas en el mes anterior, o siguen vinculadas al momento de solicitar el beneficio. ¿Qué nos dice o cómo fue la fórmula que estableció la UGPP en su momento? Nos dice, la fórmula para que usted sepa cuántos auxilios respecto de cuántas personas va a recibir el auxilio será el número de personas coincidentes, en este ejemplo tenemos 50, por 100 dividido 80. ¿Por qué dividido 80? Porque la norma me decía, tenemos que dar el beneficio como mínimo al 80% de las personas que se encontraban en febrero. Y después hacemos la fórmula, 50% dividido 80, y en este caso en particular les daba una posibilidad de 63 subsidios. Como solo tenía 50 coincidentes, es decir, 50 personas que estaban en febrero y que actualmente estaban vinculadas al momento de yo solicitar mi beneficio, devuélvete por favor, que no había terminado en el anterior, gracias. Entonces, le voy a dar el beneficio respecto de estos 50 coincidentes y voy a tener 13 cupos adicionales que, como les decía, se van a reconocer aleatoriamente. Ahora sí podemos ir al siguiente. Entonces, yo acá hice el mismo ejercicio con la misma fórmula, pero considerando este cambio que me trae la norma, y es que ahora yo tengo que reconocer como mínimo al 50% de trabajadores que estaban vinculados en febrero. Haciendo esta fórmula me da un cupo potencial de auxilios muchísimo más alta, lo que me daría a entender que estamos, si la UGPP utiliza la misma fórmula cuando se ha promulgado este decreto, pues va a beneficiar muchísimo más a las empresas, porque miren, en este caso yo tendría, la fórmula me daría 100, como yo solamente tenía 80 cotizantes en el ejemplo, pues me voy a recibir el auxilio por la totalidad de personas que tenía en el pila del mes inmediatamente anterior al que solicité el beneficio. Entonces, más o menos mostrándoles que el cambio normativo de pronto lo que busca es que el cubrimiento, si la UGPP establece la misma fórmula, el cubrimiento va a ser mucho, mucho mayor. Podemos ir al siguiente. ¿Cuáles van a ser o cuáles han sido hasta ahora los requisitos si esto no lo modificó la norma que está próxima a expedirse? Vamos a tener que presentar un formulario que está determinado por la UGPP. Para los que ya hicieron este proceso saben que este fue un formulario que cada banco de alguna forma estableció y que era muy fácil de solicitar online, en donde yo manifiesto mi identificación y la firma de mi representante legal se aplica, la intención de ser beneficiario del PAES, que no se trata de una entidad que tiene participación mayor del 50% del Estado. Recordemos que si las entidades tienen una participación
mayor al 50% o una participación estatal no pueden ser beneficiarios del PAE. El formulario debe estar firmado por representante legal o persona natural en el caso que aplique. Y lo más importante, también debo aportar la certificación firmada, tanto por el beneficiario como por el revisor fiscal o contador público, también como aplique, en donde yo pruebe la disminución del 20% de los ingresos según el método que ya vamos a ver más adelante que se estableció en la resolución 1129. En su momento fue válido hacer firma electrónica, fue muy fácil el proceso para los que lo hicieron, saben que fue realmente fácil, pues digamos subir, todos los bancos tenían su página establecida con una plataforma, entonces era muy fácil subir estos requisitos. Lo más creo que demorado en su momento fue ponernos de acuerdo con el revisor fiscal o el contador para tener esta certificación a tiempo. Entonces, entonces creemos que este procedimiento va a ser igual con los bancos. El siguiente, por favor. ¿Me puedes poner la siguiente, Juan, por favor? Listo. ¿Cuál es el método para calcular la disminución del 20%? Y esto no va a ser modificado. La disminución de ingresos se deberá evidenciar al comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior a la solicitud y los ingresos del mismo mes en el año 2019. O miren que nos dan dos métodos y yo puedo usar cualquiera que me aplique. La disminución en los ingresos entre la comparación del mes inmediatamente anterior a la solicitud y el promedio aritmético de ingresos entre enero y febrero de 2020, que son los meses anteriores a que iniciara la pandemia. Entonces, para los que no lo han hecho, o para los que simplemente podría establecer o comunicar cuál era el método que yo había utilizado en mi certificación firmada por el revisor fiscal. Para los que no lo han hecho, simplemente se puede hacer ambos comparativos y determinar si alguno de los dos métodos me sirve para solicitar el PAES para mi compañía o si soy una persona natural registrada en el registro mercantil. El siguiente, por favor. Ahora le voy a dar la palabra a Miguel Fandiño para que hablemos un poco de cuál es ese efecto tributario para las personas que hayan o para los beneficiarios que aplican al PAES. Perfecto. En primer lugar, es importante tener en cuenta que de acuerdo a la Gaceta que publicó este proyecto, tal cual como ha salido del informe de conciliación, el tratamiento tributario o sobre el artículo que puntualmente reguló el tratamiento tributario, que es el 10-1, que fue adicionado por el decreto 815 de 2020, no hubo modificación alguna. Sin embargo, este punto en específico fue fruto de mucha inquietud y de mucha incertidumbre al inicio cuando se expidió, digamos, este programa. Recordemos que, como lo mencionaba Adrián inicialmente, sobre este programa actualmente se han expedido tres normas, el decreto 639, luego el 677 y posteriormente el 815, y con esta ley que saldrá pues será la cuarta modificación que tendrá este programa. Al inicio, con el decreto 639 y 637, nada se mencionó respecto del impacto tributario específicamente en materia del impuesto de renta. En ese orden de ideas se planteaban distintas teorías, algunas apuntaban a que si esto podría considerarse como un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional, en virtud de una disposición normativa que incorporaba la Ley de Formalización Empresarial, que fue la 1429 del 2010, o si podría considerarse como un ingreso extraordinario y como consecuencia de ello estaría sujeto al impuesto complementario de ganancias ocasionales, o si estaba sujeto al impuesto de renta. En ese orden de ideas, luego llega el decreto ley 815 del 2020 y establece de manera precisa lo siguiente. En la medida en que el subsidio del programa al apoyo al empleo formal está condicionado al pago de la nómina, no están sujetos a retención en la fuente los pagos y abonos en cuenta que hayan realizado o realicen entidades financieras a los beneficiarios del presente programa por concepto del aporte estatal que trata el artículo 1 del decreto 639. Lo anterior
sin perjuicio del impuesto sobre la renta a cargo de los beneficiarios del presente programa de dicho aporte estatal. ¿Esto qué quiere decir? Significa que la norma dijo de manera expresa que estamos en presencia de un ingreso gravado con el impuesto sobre la renta, pero que por expresa disposición y salvaguardando, digamos, la finalidad que tiene este tipo de programas, y es proteger el empleo y que llegue este auxilio de manera completa a los beneficiarios de este programa, lo que quiso fue de manera expresa no configurar que sobre este se practique retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que será un ingreso 100% gravado con el cual cruzará pues el beneficiario de este programa, el gasto también denomina en un 100%, lo cual genera, digamos, para efectos prácticos un efecto neutro. Tengo un ingreso, pero a la vez tengo un gasto, lo cual, digamos, me arroja un resultado neutro. En cuanto al impuesto sobre la renta, podríamos pasar al siguiente slide, por favor, Juan. En cuanto al tratamiento del impuesto sobre las ventas, es preciso mencionar que ya la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional se pronunció sobre la materia, y lo que indicó con relación a este tributo es que no está sujeto al mismo por no comportar ninguno de los hechos generadores que, como sabemos, están listados en el artículo 420 del Estatuto Tributario. En ese orden de ideas, pues escapa pues de que esté sujeto al impuesto sobre las ventas. Con relación al gravamen a los movimientos financieros, sí es muy importante tener en cuenta que desde la expedición del decreto 639 del 2020, lo que precisó la norma es que, 1, el traslado del dinero correspondiente al aporte entre cuentas del Tesoro, del Ministerio de Hacienda y las entidades financieras que dispersan los recursos, pues no estarán sujetos al GMF, y asimismo el traslado de los recursos correspondientes al aporte entre entidades financieras y los beneficiarios del PAEF. Entonces, en ningún lugar va a haber GMF por el traslado de los recursos que corresponden a este programa, que es otro punto muy importante a tener en cuenta. Y finalmente, la última inquietud que surge con relación al tema o al impacto fiscal, es importante tener en cuenta que con relación al impuesto de industria y comercio no hay ninguna norma que haya precisado si está sujeto o no a este tributo, a este gravamen, pero no podemos perder de vista que el hecho generador del impuesto de industria y comercio pues es la realización de actividades industriales, comerciales y de servicios, y que para el caso en concreto, pues este ingreso que obtienen los beneficiarios de este programa no emana de la realización de ninguna de ellas, y aplicando la misma lógica que ha tenido también la DIAN para efectos del impuesto sobre las ventas, pues consideramos que esto escapa de la órbita del impuesto de industria y comercio, y como consecuencia de ello, pues tampoco estará sujeto al mismo. Estos eran los comentarios, como les mencionaba, los aspectos de carácter fiscal no fueron modificados, se mantienen tal cual como lo contempló con los ajustes del decreto 815 del 2020, y pues así, digamos, concluimos esta actualización con relación al programa de apoyo al empleo formal. Acá estoy viendo una pregunta sobre cuándo iniciaría. Lo que esperamos es que exista la posibilidad de que se haga a partir del mes de septiembre, pero pues ya veremos. Se supone que debería ser una extensión pues que continúa, y sería septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta marzo. Estoy viendo. Aquí digamos que hay otra pregunta recurrente, y es el tema de la contabilización. Pues lamentablemente para este evento no incorporamos el análisis de este punto. Sin embargo, pues les dejo como comentario que es importante tener en cuenta que, como lo mencionaba Diana hace un momento, para efectos de la determinación del ingreso, pues también se acude a las reglas o a las normas internacionales de información financiera, y asimismo también para su reconocimiento se deberá establecer a qué grupo pertenecerá la compañía y pues ubicar la norma contable pertinente, que para el caso de grandes compañías pues es la referente a subvenciones del Estado.
hay otra pregunta importante acá que quisiera llamar la atención y es ¿qué pasa con la retención de CREE? ¿Tampoco estaría sujeto? Pues recordemos que la retención del CREE, o más bien la que sustituyó la fuente de ingresos que había incorporado el impuesto sobre la renta CREE, que es a través del decreto 2201, que como ustedes saben, a partir del año 2016 fueron otra vez unificados en un único impuesto, que es el impuesto de renta, pues la norma no precisa que si es procedente o no practicar esta autorretención. Sin embargo, pues hay argumentos para sostener que, y como lo vemos a lo largo del tratamiento que se quiere prever en materia de impuesto de renta y en GMF, pues es que llegue el subsidio completo. Es decir, podría argumentarse que no hay lugar a la práctica de la autorretención especial, pero pues es importante llamar la atención que la norma no dispuso esto de manera expresa y puede prestarse para cuestionamientos frente a la autoridad tributaria, situación por la cual pues digamos que es un vacío que deja y que hasta el momento en el texto que se conoce del proyecto de ley pues no ha sido, digamos, salvaguardado o no ha sido aclarada la materia. Acá hay otra pregunta respecto a lo que comentó Miguel al inicio, y es respecto a que solo se puede tomar 4 veces. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que o cuando se extendió la posibilidad de solicitarlo un mes más, se modificó un numeral que decía las personas que lo hayan solicitado al inicio decía 3 veces, después lo cambiaron a 4 veces, pues por los meses correspondientes, no podrán solicitarlo nuevamente. Sin embargo, como llamó Miguel la atención, en este proyecto no hacen mención a eso, lo que hace pensar que podría quedarse en los beneficiarios que ya lo recibieron por 4ª vez, como un requisito o como una imposibilidad de pedirlo nuevamente. Si el proyecto es expedido, la norma es expedida como está actualmente el proyecto, sí limitaría que las personas que ya lo recibieron 4 veces no pudieran, o los beneficiarios, perdón, que ya lo recibieron 4 veces, no podrían recibirlo nuevamente, pero no sabemos si algo de última hora puede hacer esa modificación. Exacto. De pronto ahí para adicionar, es importante tener en cuenta que este proyecto de ley lo que hace es modificar el decreto legislativo 639 del 2020. En ese orden de ideas, aquello que no haya sido modificado pareciera que conserva, digamos, la misma sustancia y el mismo texto que está tal cual, digamos, con el decreto 639 del 2020 y aquellos que lo modificaron posteriormente, pero este punto no fue tocado de manera puntual. En ese orden de ideas uno podría pensar que a este programa las compañías única o bueno, los beneficiarios podrán acceder única y exclusivamente 4 veces, pero pues habrá que esperar a ver si dentro del texto oficial que salga ya la Gaceta del Congreso y posteriormente se sancione presidencialmente como ley, se incorpora o se ajusta este tema para que pues puedan acceder durante todo el término de vigencia que el programa va a tener, es decir, hasta marzo. Así es. Finalmente creo que falta solo por aclarar una pregunta y es que preguntan que no es claro si está sujeto o no al impuesto de industria y comercio. Entonces reitero que por no provenir de la realización de una actividad industrial, comercial o de servicios, que es el hecho generador de este impuesto, no hay lugar a la causación del mismo. Porque si yo no realizo el hecho generador, pues hace falta un elemento esencial de la obligación tributaria y no todo ingreso que perciben los contribuyentes está sujeto al impuesto de industria y comercio. Tiene que estar atado al cumplimiento del hecho generador del mismo. Bueno, no estoy viendo más preguntas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Seguramente cuando ya tengamos la norma definitiva, volveremos a realizar uno de estos webinars sobre el tema, incluyendo también el programa de apoyo para el pago de la prima, y seguramente también pues podremos tener de pronto alguien del equipo de contadores que nos apoye en las preguntas adicionales contables que se tienen sobre el tema. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Miguel. Y gracias, que estén bien.
Muchas gracias a todos por haber asistido a este webinar. Queremos invitarlos a la próxima sesión este viernes. Será un seminario live. Tiene costo y hablaremos sobre los temas especiales en la liquidación del impuesto de renta en el año de la pandemia. Con los agradecimientos y las memorias les enviaremos el link en caso de que quieran inscribirse. Y por último, también queremos recordarles que al finalizar esta sesión y al cerrar esta ventana, les aparecerá una encuesta de satisfacción que estaremos muy contentos de que la puedan diligenciar. Muchas gracias y a continuación les dejamos los contactos de nuestros expertos.